Curso Juego de Negocios. Soy su profesor Daniel Montestoro. Espero que me consulten y poderlos acompañar. Asuman su rol. Ustedes son consultores junior y yo soy su consultor senior. Vamos a tomar decisiones. ¿Cómo se toman decisiones? Partamos de la pregunta básica y clave. ¿Para qué y por qué estudiaron administración de empresas? ¿Cuál es la función primordial de la administración de empresas? Libros y títulos que han leído ustedes: administración estratégica y políticas de negocios, negociación, tomas de decisiones, cómo se relacionan las diferentes áreas frente a las expectativas del negocio, a los intereses de los accionistas y obviamente en un contexto que exige competitividad, rapidez, decisiones de alto impacto y preferiblemente y ojalá que las empresas estuvieran orientadas siempre a generar valor y a ser altamente competitivas. ¿De qué depende la competitividad? Pues como su nombre lo indica, la competitividad es dependiendo del sector en el que esté incrustada una empresa, hay factores que la obligan y le exigen a determinar y a tomar posturas que incrementen su competitividad. Por ejemplo, investigación y desarrollo. ¿Qué tan seguras y qué tan frecuente y tan disciplinadas son las empresas que ustedes conocen en términos de investigación y desarrollo? Y se supone que investigación y desarrollo para crear nuevos productos, para desarrollar nuevos conceptos, nuevos procesos de alto impacto. Se supone que en investigación y desarrollo básicamente lo que se busca es entender que la dinámica y el vértigo del mercado hace que los ciclos vitales de los productos sean cada vez más cortos. En una palabra, investigación y desarrollo equivaldría no a gasto, sino a inversión sobre el portafolio de productos o de servicios que ofrezca una empresa para incrementar su valor, para ser más competitiva, posiblemente para fijar precios más altos que la competencia a través de las ventajas competitivas que ofrezca su empresa. De otro lado, se supone que en esta misma dinámica y en las exigencias de un contexto actual donde los mercados están atomizados, donde rápidamente se pierden las ventajas competitivas, se exige mucho más, como les decía, a las organizaciones de ser ágiles en sus tomas de decisiones. Esas tomas de decisiones y seguramente en toda organización que pretenda ser competitiva y en el marco de los negocios actuales, pasan indefectiblemente por el análisis del mercado, el análisis económico, las tendencias de consumo, qué hace la competencia, cómo lo hace, qué porción del mercado ostenta la competencia, el mercado en el que compito yo es creciente, muestra atractivos, tiene barreras de entrada para ingresar, cuáles son las exigencias de ese mercado, tecnología, investigación y desarrollo, inversiones en activos fijos, capital intensivo, transformaciones aceleradas, competencias de avanzada de los líderes de las áreas críticas de la organización. Todos estos elementos, junto con productividad, competitividad, impacto financiero, relaciones con el mercado, relaciones con el consumidor, análisis sectoriales, análisis de mercado, proyecciones e impacto financiero, es de lo que se trata este curso. Les decía al inicio de la presentación que ojalá ustedes se preguntasen cuál es la idea central de un inversionista o de un dueño de una empresa. Pues se las voy a decir de una manera simple. El oficio del administrador y las pretensiones de la alta gerencia son muy básicas y muy sencillas. Maximizar el valor de la compañía. Parece simple, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que esa pretensión del inversionista, de la gerencia, maximizar el valor de la compañía, pues eso no se hace simplemente por un deseo. Cualquiera que invierta en cualquier negocio pues quiere los mejores rendimientos, por supuesto los mejores resultados, pero maximizar valor exige a la organización que se piense integralmente. Cuando hablamos de integralmente, y hablábamos tal vez en otros momentos de la alineación estratégica, es que a través de una visión y de unos propósitos corporativos o empresariales, la empresa, sus diferentes áreas o líderes de área, producción, tecnología, finanzas, talento humano,
mercadeo, comercial, servicio al cliente, compras, tesorería, cartera, todas deben estar con un propósito que se llama visión estratégica. Y obviamente la gerencia general debe asignar metas, objetivos, con indicadores fácilmente identificables para hacer los ajustes, redefinir, mejorar o tomar decisiones de alto contenido que permitan la supervivencia de la organización y por ende, por qué no decirlo, pues obviamente que los resultados financieros sean los que pretende el inversionista. Es entendible, por supuesto, que todo esto se debe hacer en un marco de responsabilidad social empresarial y de esas perspectivas de valor que hablan tantos autores, entendiendo que en la gestión actual la empresa no genera solo valor al mercado en términos de brand equity, que la marca sea apreciada, querida, fidelización, innovación, tener en cuenta los gustos del consumidor, sino también el valor del accionista, por supuesto que se determina únicamente en dinero, rentabilidad, valor económico agregado, EBITDA, la capacidad de generar liquidez, etcétera, etcétera. Todos son elementos fundamentales y aparentemente sencillos de entender. La perspectiva de los empleados, cómo a través del conocimiento de los planes de desarrollo, del clima organizacional, de los planes de carrera, de los salarios que sean justos en relación con el sector, de involucrar realmente al empleado a esa visión estratégica, forman parte también de las perspectivas de valor y por supuesto las perspectivas de conocimiento, cómo los procesos y conocimiento permiten definitivamente a la empresa no solo ser eficiente en costos, sino enfocarse a cada vez ser más competitiva y a tener futuro. En juego de negocios, siempre hemos propuesto un caso específico donde ustedes como estudiantes deben partir de algo que cualquier decisión que se tome en la vida, no solo en el ámbito de los negocios, debe partir de un análisis. Y esos análisis efectivamente deben involucrar aspectos del interior de la organización, es decir, si la empresa puede acometer nuevos rumbos, aprovechar posiblemente esas condiciones de mercado, esas oportunidades de crecimiento, de mercados desatendidos, de impactar con sus ventajas competitivas, con sus diferenciadores de producto, de distribución, de servicio al cliente, de programas de promoción, programas de fidelización, etcétera, etcétera. Y obviamente también es entendible que para poder ser competitivo la empresa debe invertir. Es decir, competitividad significa inversión, inversión significa retorno más veloz. En esa medida digamos la intencionalidad de juego de negocios tiene, por decirlo de alguna manera, dos momentos. Como ustedes como estudiantes investigan, analizan, verifican, contrastan para entender estos aspectos. Primero, situación de la empresa. ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? ¿Cómo se comportan los indicadores año tras año? Indicadores de eficiencia, productividad, de rentabilidad, deuda, liquidez, etcétera. Eso por un lado. ¿Cómo está enfocado el portafolio y cuál es su comportamiento, el comportamiento de la empresa y su impacto en el mercado? ¿Cuánta participación tiene? ¿Qué canales tiene? ¿Qué tipo de clientes atiende? Institucionales, mercado de consumo masivo, supermercados, hipermercados. ¿Cuáles son los productos protagonistas? Para el caso particular hay unas líneas de producto que están descritas en el documento que son los más importantes. Eso no significa que ustedes hagan dentro de esa primera jugada, a partir de ese análisis, verifiquen de otra manera ese contexto, que sería el segundo punto. En ese contexto, ¿qué hay? Temas económicos. ¿Qué tan interesante es el movimiento de la economía, la dinámica económica, la dinámica del sector? ¿Cómo se comporta ese mercado? ¿Es un mercado creciente? Y queremos cifras y datos. Recuerden que muchos de ustedes en algunas ocasiones ponen índices porcentuales, pero el porcentaje debe estar, por supuesto, relacionado, es un índice relativo a un absoluto, pesos, dólares, volúmenes de ventas, etc. Entonces es importante que a partir del documento ustedes precisen, indaguen, perfeccionen ese análisis de mercado, que es una condición natural para efectivamente tomar decisiones con más certeza y con menos riesgo. Igualmente, en el mercado internacional, no basta con decir que Colombia ha suscrito, ustedes han escuchado las noticias, tal vez al finalizar este gobierno estaremos por encima de los 30 TLCs. La pregunta es si los TLCs favorecen y no simplemente por el hecho de suscribir el gobierno a través del Ministerio de Comercio, etcétera. Suscribir TLCs, eso significa que tengamos un mercado
listo para atender. No, porque debemos también entender si, por ejemplo, en algunos países las barreras arancelarias son hoy cero o se van a ir desgravando paulatinamente. Recuerden que un arancel de una u otra manera se considera una barrera de entrada a un país destino. ¿Qué oportunidades de mercado y de demanda presenta ese país? Eso tiene que ser tipificado por ustedes, es decir, si se sensibilizan, por poner un ejemplo cualquiera, a México, no significa que México sea una economía boyante, muy dinámica, con aproximadamente 115 millones de habitantes y que hay muchos obesos, que hay muchos diabéticos. No, eso es una parte del ejercicio. ¿Cuánto vale ese mercado? $300 millones, 3.000, 3 billones. ¿Quién lo atiende? ¿Dónde está concentrada la demanda? ¿En las grandes ciudades? ¿Cómo se comportan los canales de distribución? ¿Qué le exigen a un proveedor para entrar? ¿Qué barreras culturales tenemos para entrar a esos mercados? Porque no son solo arancelarias. Las técnicas no las tienen que tratar porque esas definitivamente las cumplimos. Técnicas en términos de certificaciones, en términos de protocolos técnicos y otro tipo de impuestos, eso no lo tienen que verificar. Basta con que determinen si hay un mercado potencial, que determinen su valor en dólares, su crecimiento y las posibles oportunidades a través de los acuerdos comerciales, incluida la balanza comercial, que en este caso sería de alimentos, y las subpartidas que corresponden a los tipos de productos que produce y comercializa la empresa que les hemos puesto a consideración y al análisis de ustedes. De otro lado, un tema bien importante también es la responsabilidad social empresarial. Hoy por hoy, la responsabilidad social empresarial forma parte de la bitácora estratégica de cualquier organización. No es meramente hacer donaciones para liberar ciertas cargas tributarias, sino que tiene un componente más estratégico. Se exige, para este caso en particular, que ustedes tengan la gentileza de revisar si en responsabilidad social empresarial la última reforma tributaria cómo favorece al empresario de acuerdo con donaciones que pueden ser a la cultura, a la investigación, al deporte, a causas sociales o temas ecológicos. Y obviamente, en primer lugar, simplemente es hacer el sondeo. No se trata de que ustedes plasmen en el documento todos los aspectos jurídicos, que eso no es, pues somos administradores. Es simplemente que describan un tanto en qué se pudiese ver favorecida simplemente como parte de la investigación para la primera jugada. E igualmente, digamos que en esencia esta primera jugada comprende entonces el análisis de la empresa. Deben hacer un análisis financiero muy juicioso, sacar los indicadores de acuerdo con los 2 años que se les han surtido en el documento, con sus correspondientes variaciones. Aquí no basta con poner el indicador numérico en el análisis horizontal y vertical, sino la expresión y la interpretación de ustedes. Obviamente no es tanto el dígito, sino, insisto, la interpretación para saber si la empresa tiene salud financiera, por decirlo de alguna manera, o cuáles son las debilidades que realmente existen de acuerdo con ese comportamiento y ese desempeño. Entonces, por lo tanto, se exige en esta primera jugada que se haga el análisis financiero del primer año, balance estados de resultados y se compare con el segundo de acuerdo con variación y se haga la interpretación por separado primer año, variación del segundo año respecto, por supuesto, al primero con su correspondiente análisis. Queremos ser muy insistentes, no basta el número o el dígito. Nivel de endeudamiento 0,8, pero ¿eso qué significa realmente? Entonces, en eso queremos insistirles que consulten bastante, que no se queden meramente con la tarea. Este ejercicio no es de hacer tareas. Este ejercicio realmente es de consulta. Por eso les decía que yo voy a ser su mano derecha de manera permanente. Úsenme, utilícenme, que yo estoy realmente es para eso, para poderlos acompañar. Y no que simplemente se sientan que ya estamos a puerta de recibir un título y avanzar simplemente para salir del paso. No, es vital indistintamente quien esté al frente del curso. Es un curso que, como les decía, comprende y que en él convergen muchos saberes y muchos de los temas fundamentales de la gestión actual. Para la segunda jugada, todos estos elementos que les estoy refiriendo están totalmente descritos en el documento. En la segunda jugada, a partir del análisis de la primera, de los hallazgos de la primera, las oportunidades de la primera, ustedes deben descartar de las 3 alternativas que propone la Junta Directiva, descartarlas con argumentos. Voy a poner un ejemplo. La tercera alternativa es venderle la empresa a otra empresa. Se supone que el argumento debe ser,
Sí la vendemos porque es más atractivo desde el punto de vista financiero, porque desde el punto de vista de mercadeo sí la vendemos porque, sí la vendemos porque la empresa presenta dificultades porque, y sí la venderíamos porque recibiríamos un mejor beneficio económico porque, todo justificado. O no la vendemos y simplemente con los mismos argumentos la descartan y den las otras dos. Es posible que el grupo en la segunda jugada, de acuerdo con los hallazgos y el análisis, insisto, propongan algo mixto, puede ser otra diferente, hagamos una alianza estratégica y fusionémonos con alguna otra empresa que ustedes hayan por ahí analizado a través de esas pesquisas iniciales que se llama inteligencia comercial, inteligencia de negocios, para darle un poquito más de redondez a la información que se les ha suministrado. Una vez descarten, el segundo elemento de la segunda jugada es propongan. ¿Cuál es la estrategia? ¿Vamos a internacionalizarnos? ¿Vamos a vender solo mermeladas? ¿Vamos a vender el portafolio completo? ¿Qué inversión necesitamos? ¿Cuál es la fuente de financiación? ¿Cuánto nos cuesta la financiación? ¿Cuál es el destino de esa financiación o de esos recursos? ¿En qué se va a invertir? Proyéctenlo y todo justificado, insisto, de acuerdo con las oportunidades, y obviamente las oportunidades las dictamina y las precisa a través de su análisis el mercado. Entonces, ahí tenemos ya un elemento fundamental. Mire, nuestra propuesta como grupo es esta. Queremos llegar al mercado nacional con esto, al mercado internacional con esto, de acuerdo con estos hallazgos. Para esto proponemos inversión en planta de equipos, inversión en mercadeo, contratar más gente, todo lo que ustedes consideren pertinente para lograr esos cometidos. Para la segunda jugada ustedes tienen que a través de la estrategia proyectar la empresa a 3 años a partir de la inversión. 3 años con ingresos y obviamente con todo lo que se derivaría de allí, haciendo inferencias. Se supone que hay unos márgenes, hay unos costos de acuerdo con los ingresos y demás, que eso sí lo pueden hacer a través de inferencias. ¿Cuánto nos costaría realmente proyectarnos para los próximos 3 años? Digamos en términos de inversión, las decisiones son genéricas, no tienen que cotizar nada. Es decir, vamos a invertir 2.000 millones de pesos en planta y equipos. Con eso basta. Por supuesto que a través de la financiación y demás eso se debe ver reflejado en balance y por ende, pues por supuesto también en indicadores y en el estado de resultados. De eso se trata la segunda jugada. Es claro que debe estar totalmente soportada en esos hallazgos y en ese análisis que ustedes han realizado. Esa segunda jugada, esas proyecciones a 3 años, año tras año, deben tener sus árboles de rentabilidad, sus indicadores y la variación del año 1 al año 2, la variación de cada uno de los indicadores con argumentos. Del año 2 al año 3 con argumentos para que efectivamente el inversionista, nosotros que somos la junta directiva, definitivamente veamos que ustedes como consultores nos están proponiendo tomar una decisión en un marco de análisis estratégico profundo de mercado económico, financiero y que la propuesta pues definitivamente tiene los mismos componentes, impactar al mercado en términos de demanda y generar retornos y rentabilidad sobre la inversión. De eso se trata el juego. Igualmente, en la segunda jugada, ustedes deben proponer cuál es el modelo de responsabilidad social empresarial que le quieren proponer a la organización y cómo se ve beneficiada tanto financiera como estratégicamente la compañía. Es importante anotar que en el tema de análisis financiero no hay nada escrito, por más de que algunos libros mencionen que el nivel de endeudamiento, que la caja, aspectos fundamentales. Recuerden que en finanzas todo es relativo. Voy a poner un ejemplo. El nivel de endeudamiento de una empresa puede ser superior al 70%. Algunos eh, autores muy ortodoxos dicen, no, el ideal es máximo el 55%. Yo les doy simplemente una reflexión más como consultor que como académico, y es que el nivel de deuda depende fundamentalmente de la caja. Si la caja me resiste a mí para pagar la operación, para pagar deuda, para posiblemente generar nuevas inversiones y para repartir utilidades, ¿por qué no? Se supone que uno se endeuda generalmente es para expansión y crecimiento, o eventualmente uno cambia, es el modelo, digamos, la estructura financiera de la compañía, que digamos que ese no sería el caso fundamental. Entonces es importante que rompamos esos paradigmas y que ustedes se atrevan a mencionar estos aspectos. Otro aspecto importante y que seguramente lo van a evidenciar en algunos apartados del análisis de esta empresa que les pongo a consideración. Por ejemplo, ¿por qué alta concentración en el activo corriente? ¿Por qué tanto inventario y por qué tantas cuentas por cobrar? Posiblemente en negocios de consumo masivo el mercado se mueve así. Entonces el ciclo efectivo operativo a veces se ve alterado. Recuerden
que esto también depende del estilo de la gerencia. Posiblemente cuando hay poca aversión al riesgo, se supone que lo que espera el inversionista es mayor rentabilidad. Produzco más, tengo capacidad de atender rápidamente el mercado, le despacho 3 o 4 facturas al éxito a sabiendas que eso me genera un ingreso marginal en términos de la financiación, pero sin embargo estoy creciendo. Eso no significa que haya un rifirrafe y que no me interese el resultado como gerente, pero son también estilos de dirección y estilos de ver, digamos, el mercado. Y no es simplemente un tema subjetivo, sino tiene que ver fundamentalmente con el management de la organización. Eh, Igualmente, recuerden ustedes, como axioma de los negocios modernos, que cualquier activo retenido genera impacto negativo, pérdida de valor de ese activo. Es decir, tener una concentración de activos fijos improductivos, por ejemplo, pues como que no tiene sentido y eso obviamente va a detrimento de los intereses de la organización. Ahí es donde están las verdaderas soluciones. La gerencia de hoy debe ser un poco más audaz, pero la audacia no simplemente significa que nos guste el riesgo y que improvisemos. Audacia es igual a conocimiento. A mayor conocimiento, a mayores variables que usted como administrador coteje, analice, pulse, exógenas y endógenas, muy seguramente el nivel de error se va a minimizar, porque usted está cotejando diferentes variables, se supone que todas de alto impacto, para poder tomar decisiones con rigor y por supuesto decisiones trascendentales para el negocio, no la decisión lógica y suspendemos a una secretaria, no lo suspendemos, eso yo creo que eso no es trascendental, toca hacerlo, que es la gerencia diaria, pero la gerencia estratégica tiene verdaderamente esos componentes de el futuro de la organización a través de lo que usted sabe y de lo que usted aplica. Importante señalar también que para este curso la consulta debe ser mínimo 3 veces a la semana por correo. Es importante y no simplemente que me pregunten conceptos. Yo sobre conceptos no contesto, sino sobre inquietudes. Daniel, hemos calculado esto de tal o de cual manera. Vamos bien, por favor. Pero no, o que me manden, revísenos, pues yo creo que eso no se trata, sino que hagan consultas, precisen, obviamente primero revisen fuentes. Les recomiendo libros de análisis financiero, les recomiendo como fuentes ProExport, Ministerio de Comercio para todo el tema internacional y otros estudios que seguramente están en la red y lo han realizado terceros, eso se llama fuentes secundarias. Para eso es importante, sobre todo con datos y cifras, que citen la fuente. Es importante. Recuerden que Juego de Negocios no es una monografía, es un caso simulado para que ustedes en las competencias que queremos despertar, que es análisis estratégico, análisis táctico, análisis financiero, análisis de mercado, tomen decisiones desde la gerencia, que nos ayuden a eso. Ustedes desde hoy son consultores, no son estudiantes. Bienvenidos a Juego de Negocios. Espero que las consultas, que me hagan trasnochar harto, que estoy para servirles y para acompañarles en este proceso casi que de cierre de colofón de su profesión. Recuerden que estamos hablando entre iguales. Yo también soy administrador, un poquito más viejo que ustedes y pongo meramente a disposición un recorrido un poco más largo y también mi experiencia como consultor y mi formación, que no viene el caso mencionarla en este momento. Que tengan un buen viaje. 5 semanas intensas, arduas, pero ojalá de un nivel alto, que es lo que ustedes se merecen. Exíjanse y exíjanme. De eso se trata la vida. Buen camino y buen curso.